al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos y amables oyentes, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, una oportunidad más para volvernos a Él a través de su palabra. Amén. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo, columna y base de la verdad. Semana 1. La Iglesia, la casa de Dios. Amén. Jesús es el Señor, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto, Jesús es el Señor. Amén. Amado hermano, amable oyente, Jesús es nuestro Señor. Amén. Lo invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? Amén. Amén. Que gobierne bien su casa. Amén. Que gobierne bien su casa. Aleluya. Amén. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Que tenga a sus hijos en sujeción. Amén. Amén. Con toda honestidad. Amén. Que gobierne bien su casa. Amén. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, ¿cómo cuidará? ¿Verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Este es nuestro anhelo, Señor. Señor, queremos gobernar siempre bien nuestra casa, Señor. Amén. Siempre tener a los hijos en sujeción con toda honestidad. Tú danos sabiduría, Señor. Amén. Amén. El título en este día: el gobierno y el proceder en la casa de Dios. Amén. Amén. Leamos los siguientes versículos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Esto el Señor nos habla en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 4. En griego la expresión edificación de Dios es oikonomía de Dios o simplemente economía de Dios. La palabra oikonomía se refiere a la administración de la casa, a la economía doméstica. Esta palabra nos remonta a las familias antiguas que tenían un mayordomo para suplir las necesidades de los miembros de la casa. Eso incluía proporcionarles ropa, remedios, comida, etc. Amén. En otras palabras, la economía de Dios es el plan que Dios tiene para nosotros, Amén. en su arreglo divino para suplirnos con sus riquezas inagotables. Amén. Dios tiene una casa y esa casa tiene una administración. Amén. Este concepto que está en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4 es la administración de la casa de Dios. Cuando Pablo advirtió a los efesios que no prestaran atención
a las enseñanzas diferentes, ni a fábulas, ni a genealogías interminables. Era para evitar que ellos dejaran lo principal, administrar la casa de Dios. Amén. A continuación leamos: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Esto el Señor nos habla en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. El obispado es la función de un anciano. El anciano se refiere a su condición de vida, de madurez, y obispo, a su función de cuidar, de supervisar, de administrar. Amén. Entre los requisitos de un anciano es importante destacar este versículo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Una vez más vemos la mención de la casa. La iglesia es la casa de Dios, Amén. sobre la cual Él nos puso para gobernarla y cuidar de ella. Amén. Así es, ¿verdad? Aleluya. Esta palabra no se aplica solo a los líderes, sino también a todos los hermanos. Aunque usted nunca llegue a ser un anciano, debe aspirar a tener la función de un obispo, es decir, anhelar cuidar bien de la casa de Dios. Aleluya. Continuando con la lectura, el versículo 4 dice que tenga a sus hijos en su gestión, lo cual implica criar. Amén. Cuidar de la casa de Dios es criar hijos. Amén. Nosotros estamos criando a muchos hijos. Aleluya. Todos nosotros somos hijos en la casa de Dios y estamos cuidando de los hijos de Dios. Por ejemplo, los hermanos nuevos que entran en la vida de la iglesia son hijos nuevos de los cuales necesitamos cuidar. Aleluya. A pesar de que el texto nos habla de su familia física, también puede ser aplicado a la iglesia como la casa de Dios. Amén. Amén. Leamos el siguiente versículo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5. El cuidado de la casa de Dios comienza con el cuidado de nuestra propia casa. Es decir, nuestra función espiritual es cuidar de la casa de Dios. Esto es algo que todos debemos anhelar. Amén. En la casa de Dios debemos cuidar de los hijos más pequeños, los hijos tecnon. Debemos criarlos y educarlos con la palabra de Dios. La escritura es para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Amén. Esto está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué produciremos en la casa de Dios? Primeramente producimos hijos tecnon, Amén. que después evolucionan hacia hijos huios. Amén. Luego vamos a enseñarles sobre la voluntad del Padre, de cómo involucrarse en sus negocios. Y finalmente vamos a llevarlos a convertirse en los herederos de Dios. Amén. Amén. Tales hijos herederos un día podrán decir: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. En la casa de Dios estamos criando hijos que amen la venida del Señor. Amén. Amén. Estamos criando hijos Amén. que amen la venida del Señor. Amén. Veamos los dos versículos que demuestran el objetivo del libro de 1 Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15.
Este es un libro acerca del proceder. Pablo le transmitió a Timoteo los consejos prácticos y espirituales de cómo debemos proceder para cuidar de la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios y en su casa hay una administración que tiene como fin el cuidado de sus miembros. En esta epístola está la manera de cómo proceder con el cuidado de los unos a los otros. Amén. Amén. Pregunta: ¿cuál es la relación entre la casa de Dios y la economía de Dios? Gracias al Señor por la preciosa palabra que el Señor nos suministra en este día. Damos gracias al Señor porque Él nos muestra su economía, su administración, ese plan que Dios tiene para nosotros, ese arreglo divino para suplirnos con sus riquezas inagotables. Amén. Aleluya por esa administración de Dios. Aleluya porque el Señor también nos llama a cuidar de su casa. Debemos anhelar cuidar de esos hijos que el Señor nos ha puesto. Amén. Gracias al Señor, hoy el Señor nos ha puesto ese deseo de poder engendrar y también cuidar a esos hijos a los cuales hay que alimentar. Amén. Amén. Y para que posteriormente estos hijos sean también estos herederos de las riquezas de todo lo que el Señor tiene para ellos y para nosotros. Amén. Aleluya, gracias al Señor por la casa de Dios, en la cual podemos poner en práctica el cuidar, el criar hijos que amen su venida. Amén. Amén, gracias al Señor, porque Él nos suple y nos da a revelar su palabra un poco más, a través del alimento diario. Amado hermano, amable oyente, le invitamos a poder continuar con el disfrute del alimento diario el día de mañana. Jesús es el Señor. Amén. Amén.